Bueno, mira, por consiguiente, como repetíamos anteriormente, hay una gran preocupación a nivel no solamente nacional ni regional, sino que continental, y sino porque también a nivel mundial, al saber de estas grandes intervenciones mediáticas que se están dando y que han arriesgado en los últimos meses acá en el Ecuador, en donde fuentes capitales fuertísimos extranjeros, planes internos que salen de la embajada de Estados Unidos en alianza con los grandes capitales económicos de acá de Ecuador, ya de hecho están celebrando ellos una potencial victoria. Y es que se han dado, hay algunos signos que indican que todo se mueve en esa dirección, especialmente algunos reportes que nos han mandado nuestros corresponsales de que hay inclusive votos, cientos de miles de votos que resultarían en estas elecciones de personas que ni siquiera existen. Todo apunta a neutralizar ya de una vez por todas el, como le llaman, el correaísmo en Ecuador y ponerle fin a este movimiento que recién surgió, ¿no? Relativamente hablando, en la historia de ese país suramericano. Fíjate que llama la atención que hay unos grandes, economistas de grandes nombres a nivel mundial que están preocupados por lo que ellos le llaman un retorno del neoliberalismo a Ecuador. Y diciendo de antemano que las políticas económicas neoliberales aplicadas en ese país en el pasado han sido no solamente un fracaso, pero fueron un desastre desde antes de que llegara, obviamente, el presidente que ya está por salir, que es Rafael Correa. Y se habla de que en la última década, por ejemplo, Ecuador logró avances que nunca antes había logrado en su historia. Avances en todas las áreas, especialmente en el área económico y social. Y Y es que organismos internacionales como las mismas Naciones Unidas, la CEPAL, la CELAC, aún el Banco Mundial, reconocen que ha habido una reducción de la pobreza en Ecuador como nunca antes se había visto en ese país. De igual manera han habido a pesar de toda la crisis, ¿no? La crisis de la que ha atravesado ese país, porque acordémonos que es el único país dolarizado en América Latina. Obviamente, pues también está El Salvador, pero aquí en Sudamérica, oficialmente Ecuador es el único país dolarizado. Y más sin embargo, en estos años de Correa, ha habido también una gran reducción a esa gran desigualdad que ha sido histórica en Ecuador, en donde unas familias pocas han abarcado económicamente la mayor parte de la riqueza de ese país. También se ha observado una mayor inclusión social, en donde muchos de los sectores de la sociedad ecuatoriana se han beneficiado de los recursos naturales que así tendría que haber sido, ¿no? Desde antes que llegara Correa, mas sin embargo no era así. Lo que despierta en estos estudiosos de la economía una gran preocupación, porque ellos ven que los esfuerzos que está impulsando Estados Unidos a través de sus diferentes organismos, tanto cubiertos como encubiertos, están llegando a un punto en donde que puede marcar la diferencia y destruir lo que se ha construido en los últimos años durante el gobierno
de Rafael Correa. Se habló, imagínate que se hace un análisis bastante importante en donde ellos hablan de que el neoliberalismo, por ejemplo, en Ecuador no había traído, pero ni siquiera un 1% del desarrollo económico a ese país, comparado con casi más de un 2% el crecimiento anual del Producto Interno Bruto per cápita desde que llegó Rafael Correa hasta hoy, en donde relativamente hablando es un crecimiento bastante grande. Y nos dicen los entendidos en esta materia que, por ejemplo, desde 1980, mira estos números, desde 1980 hasta el 2006, no llegaba ese crecimiento, pero no pasaba del 0.5, 0.6% de ese crecimiento. Y también toman nota del papel fundamental que jugaba el Fondo Monetario Internacional junto con organismos del capital internacional en socavar este desarrollo económico a través de las grandes manipulaciones económicas. Y ahí es donde hablaban del proceso de privatizaciones que se profundizó en Ecuador antes del 2006 y que inclusive fuera uno de los causantes de que llegara un presidente como Rafael Correa al poder allí en Perú. Fíjate que habla en Ecuador. Fíjate que se habla de, nos dicen los analistas que la pobreza incrementó en porcentajes grandísimos antes de que Rafael Correa llegara a la presidencia, en donde inclusive alcanzaba hasta casi un 50%, lo que logra vencer el correísmo, así le llaman, no solamente logra vencer a esa pobreza, pero la baja hasta más de un 32% entre el periodo 2006 hasta la fecha. Y habla también de las grandes intervenciones económicas de parte del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. Y solamente para darte un ejemplo, aquí se trae a nota la ley del 2002 que fue prácticamente escrita, ¿no?, por los economistas del Fondo Monetario Internacional e impuesta al gobierno de ese entonces, neoliberal ecuatoriano de ese periodo, en donde obligaban al gobierno ecuatoriano a destinar más del 70% de sus ingresos a pagar la deuda. Y decían ahí que un 10% se usara para la inversión social, algo que cuando llega Correa le da una vuelta completa a estos números, y de ahí que se tiene una gran reducción a la pobreza en ese país y a todos los demás alcances positivos económicos que hemos estado mencionando. De hecho, los mismos, estos grandes estudiosos que están hablando al respecto, hablan de que la era del consenso de Washington en el Ecuador no benefició a los ecuatorianos. Lejos de eso, perjudicó a la mayoría del pueblo de Ecuador, lo que los llevó a que en las elecciones del 2006 surgiera este movimiento nuevo liderado por el presidente, que ya hoy en un par de semanas se va, ¿no?, porque viene la segunda vuelta de las elecciones hoy en abril en Ecuador, en donde se teme de que este gran fraude que ya está fabricado, que ya está manufacturado, lleve
al poder a este elemento contrincante del candidato que lleva Rafael Correa a la presidencia de ese país. Y fíjate que estábamos recibiendo aquí unos documentos en donde nos indican que el posible futuro presidente de Ecuador, de llevarse a cabo este fraude, es un banquero que tiene casos pendientes, inclusive con la justicia no solamente nacional, sino que internacional, dado que se le han encontrado casos inclusive de lavados de dólares en millones. Entonces, como el título lo dice, esta Radio Revolución, espera equivocarse en este análisis que se ha difundido acá, pero todo apunta a que el correaísmo tendría ya los días contados, dado este gran fraude ya a ponerse en práctica en estas ya próximas elecciones, en esta segunda vuelta que va a definir al presidente de Ecuador.